Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal. Tras la celebración del Simposio Internacional dedicado a la Reina Isabel la Católica, la Comisión para su Beatificación, dirigida por José Luis Rubio William, ha comenzado la difusión de sus actas y conclusiones. La publicación, en la que han participado los mayores expertos nacionales e internacionales en la figura y virtudes de la Reina, no dudan en señalar que hay que continuar con el proceso de beatificación y esperar que esta monarca pueda ser declarada santa e intercesora de España. El Simposio Internacional incidió en que la reina Isabel siempre actuó buscando defender los intereses de España, a la que amaba con una piedad solícita. Al mismo tiempo, los ponentes han señalado que toda empresa llevada a cabo desde su gobierno cobraba sentido y se apoyaba en su profunda fe en Cristo y en su Iglesia. Dirigió sus decisiones políticas desde la oración, vivió en olor de santidad y en sus últimos días de vida, esa santidad se extendió por todo el pueblo que tanto la admiraba. Por este y los cientos de motivos recogidos en los 27 volúmenes que ocupan su causa de beatificación, la conclusión es tajante. Debería haber sido declarada santa hace ya mucho tiempo y en otros tiempos, concluye el colaborador de la causa. Estas afirmaciones realizadas por los expertos tras arduas investigaciones anula toda ficción desatada por los constructores de la leyenda negra de España, que también han pretendido denigrar esta imponente figura tachándola de colonialista sin escrúpulos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque como señala el rector de la Universidad Católica de La Plata, una de las virtudes más sobresalientes de Isabel fue el espíritu misionero y evangelizador que plasma a la perfección entre decenas de documentos la instrucción dada a Colón antes de su segundo viaje. Deberá hacer todo lo posible para convertir a los indígenas, precisando que estos deberán ser bien y amorosamente tratados sin causarles la menor molestia, de modo que se tengan con ellos mucho trato y familiaridad. Para la mentalidad del siglo XXI es difícil asumir que España buscara la catequización de los nativos con más ansias que el apoderamiento de tierra y riquezas, continúa Hernán Mathieu, pero fue una realidad preeminente y principal. La idea de cristianizar a los habitantes de las Indias, incluso al mismo Gran Khan, no solo inspiró el inicio de la gesta, sino que la impregnó por entero, incluso en contra de las conveniencias económicas y políticas de la potencia descubridora, a la que probablemente le hubiera resultado más fácil haber actuado como los conquistadores del norte americano. Sáez, rectora de la Universidad Católica de Ávila, explica que la evangelización fue un proceso que no se cumplió de inmediato y esto constituyó el quebranto y fracaso más doloroso de la reina hasta que pudo solventarlo. Para ello se designó como nuevo evangelizador de las Indias a Nicolás de Obando, con quien comenzó una intensa actividad evangelizadora llevada a cabo por los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Estos religiosos fundaron universidades, hospitales, conventos, escuelas de artes y oficios y aprendieron y conservaron la cultura indígena. A esto, continúa Sáez, se añade que gracias a Isabel se estableció por primera vez en Europa el reconocimiento de los derechos naturales a todos los moradores de las islas y tierra firme, lo que constituye una labor grandiosa de la reina. En la obra Isabel la Católica y la Evangelización de América, de la BAC, más de una quincena de expertos han resaltado los motivos por los que consideran que la reina católica fue una mujer predestinada que debería haber sido declarada santa hace ya mucho tiempo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Australia. Cáritas asiste a población tras tsunami. Italia. Grata experiencia de cura que sale a confesar a la calle. Chile. Adiós Virgen de Fátima. Pasaremos después a las noticias nacionales. Abogados cristianos se querella contra la consejera de Cultura de Andalucía. Empiezan contundentes las campañas de cancelados. Medjugorje, mejor documental 2022 del Círculo de Escritores Cinematográficos. Fallece el último obispo que asistió a las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Oración del Papa a San José para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Papa bendice a padres que perdieron a 2 hijas en accidente automovilístico. Catequesis sobre San José. Los organismos de ayuda de la Iglesia Católica, Cáritas Australia y Cáritas Nueva Zelanda, ya están llevando a cabo un plan de ayuda solidaria a favor de la población de Tonga después de la erupción de un volcán submarino y un tsunami que afectaron seriamente al país de Oceanía.
Según informa BBC, el tsunami que siguió a la erupción del volcán el sábado 15 de enero dejó al menos 3 personas muertas y una buena parte de las comunicaciones destruidas en Tonga, en un episodio que ha sido catalogado por el gobierno local como un desastre sin precedentes. Las últimas imágenes del país insular muestran diversas áreas cubiertas de ceniza volcánica, árboles derribados y edificios destruidos, autos, carreteras y edificios de la capital, Nuku'alofa, cubiertos de ceniza, lo que impide que aterricen algunos aviones llevando ayuda humanitaria. También se pueden ver escombros en toda la costa después de que olas de más de 1 metro de altura afectaron al país. Caritas Australia señala en su sitio web que Tonga ha quedado aislada del resto del mundo tras la violenta erupción de un volcán submarino. Actualmente estamos trabajando para restablecer las comunicaciones con nuestros socios locales para evaluar la situación en el terreno y determinar las necesidades más urgentes, explica. Y también se teme que la ceniza volcánica y la inundación de agua salada de las olas del tsunami puedan contaminar el agua potable y amenazar la salud y la seguridad de las comunidades vulnerables, precisa. Caritas Nueva Zelanda ya ha ofrecido una subvención solidaria para Tonga y también recibe donaciones para ayudar con las secuelas de la erupción volcánica en Tonga. Nuestros pensamientos y oraciones están con la gente de Tonga y especialmente con nuestros socios y las comunidades con las que hemos estado trabajando durante muchos años, indica en su sitio web. Hasta el momento ya han podido llevar algunos suministros de emergencia en 3 lugares en Tonga, por lo que estamos bien preparados para este tipo de eventualidades. Sin embargo, la mayor preocupación es el agua potable, que ha sido contaminada en Tonga por la caída de cenizas. El gobierno de Tonga aprobó la distribución de agua potable a Ha'apai, las islas más cercanas al volcán, el sábado por la mañana, ya que las islas dependen en su mayoría del agua de lluvia recolectada para beber. 2 largos años de pandemia con restricciones y el hegemónico ruido mediático que rodea al COVID, unido a la ya de por sí rápida secularización que se estaba produciendo en Occidente, ha provocado que a muchas iglesias acuda ahora menos gente. Existen personas con miedo, especialmente entre los ancianos que han dejado de ir, pero también, como advertía el cardenal Hollerich, personas que iban a la iglesia por hábito podrían ya no volver una vez que se acaben las restricciones en los templos. Si las personas no van a la iglesia saldrá a la calle a buscarlas. Así lo cree el sacerdote Michele Madonna, párroco en Nápoles de Santa María di Montesanto, un lugar que mezcla la evangelización callejera con la adoración perpetua y otras muchas iniciativas en el interior del templo. Sin embargo, este sacerdote, muy conocido en su barrio, ha dado un paso más al percatarse de que menos personas están acudiendo a la parroquia a recibir los sacramentos, y para ello ha decidido sacar literalmente el confesionario a la calle y confesar allí. Pero no solo administra este sacramento, sino que sirve además como desahogo para muchas personas que se acercan a hablar con él, y no solo católicas. ¿Por qué ha decidido este párroco protagonizar esta acción tan peculiar? Lo hago por 2 motivos. En el Evangelio Jesús pide evangelizar, ir al pueblo, y también porque el Papa Francisco habla de un hospital de campaña. Como salen las ambulancias a llevar a los enfermos, yo también quiero salir al encuentro de la gente, porque pienso que hoy la pobreza más grande es no tener a Dios, explicaba el sacerdote a Napoli Today. Este párroco, cuya iniciativa ha llamado la atención en toda la ciudad, afirma convencido que ha notado que las personas con las que se encuentra a diario llevan mucho dolor por dentro, sienten el dolor de estos años porque esta emergencia sanitaria ha provocado divisiones, angustias y soledades, y Dios es una respuesta. Con respecto a la iniciativa pastoral que le ha llevado a salir en los medios, el párroco napolitano cuenta al diario Avvenire que las sucesivas olas en la pandemia están alejando a la gente de los sacramentos. Cada vez menos personas van a la iglesia para asistir a misa y acercarse al sacramento de la penitencia. Pero al salir a la calle a confesar, ha visto la urgencia que hay por mostrar a Dios. Cuando bajo a la calle a confesar, noto la necesidad de Dios en la gente. Nunca tengo un minuto libre cuando estoy allí. Muchos sienten al verme la necesidad de acercarse al sacramento. Ha venido gente que se había unido a sectas satánicas, miembros de la Camorra. He visto a gente perdonando de corazón a los asesinos de sus padres, relata el padre Michele Madonna. Sentado en esa silla, ataviado con las vestiduras litúrgicas y esperando para confesar a los feligreses, el sacerdote relata que la gente se me acercaba y me hablaba como si me conocieran de siempre. Me sonreían como lo hubieran hecho con un amigo. Estaban tranquilos a pesar del COVID, al menos durante unos minutos. Parecía ser un miedo menos inminente de lo habitual, señala.
El padre Michele insiste en que los fieles nos necesitan a los sacerdotes. Deben sentirse tranquilizados por nuestra presencia. No podemos abandonarlos cuando deberíamos ser indispensables. El 18 de enero, en la misa de despedida de la imagen peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Celestino Aos, alentó el compromiso de seguir rezando a la Virgen para que interceda por el prójimo ante Dios. La imagen mariana llegó desde Portugal el 16 de septiembre de 2019. Casi un mes después ocurrió el estallido social y luego vino la pandemia del COVID-19, extendiéndose su estadía en el país sureño. Los fieles y devotos se reunieron en la Catedral Metropolitana para agradecer por todos los lugares que visitó y por avivar la fe en centenares de misas, vigilias de oración y adoraciones eucarísticas a lo largo de 4.300 kilómetros, y también en la isla de Pascua, ubicada a unos 3.600 kilómetros del continente. A los pies de la imagen de la Virgen de Fátima, hoy debemos dejarle como ofrenda, como regalo por su visita, nuestro compromiso de rezar y rezar y rezar, expresó el cardenal Aos en su homilía. Que ella nos ayude a no cansarnos, a agradecer cuando no veamos los frutos, cuando parece que no logramos nada. Agradecerle porque nos permite participar en la corredención con Jesucristo. Voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos de Cristo por la Iglesia que es su cuerpo, agregó. El arzobispo de Santiago explicó que la Virgen María es nuestra madre y es nuestra intercesora. La Virgen María delante del Padre es nuestra intercesora, y así como la Iglesia en todos sus miembros, en todos los cristianos, tiene la misión de practicar la intercesión. Todos nosotros tenemos que rezar unos por otros. El cardenal Aos recordó que en el mensaje de Fátima la Virgen dijo: rezad, rezad todos los días el rosario, comulgad, soportad los sufrimientos en reparación de los pecados y en reparación de los pecadores. Por eso, interceder ante Dios por otro es una forma de amar, así como Jesucristo, que nos amó hasta el extremo y ahora me ama intercediendo por mí. Nuestro compromiso de rezar no se acaba hoy, porque la oración es nuestro corazón y nuestra voz, y se hace corazón y voz de tanta gente que no sabe rezar o no reza, o no quiere rezar o no puede rezar. Nosotros somos el corazón y la voz de esa gente que sube a Jesús, sube al Padre como intercesores, sostuvo. Por el contrario, la oración de intercesión se hace en la fe y en la esperanza, porque quien no ama al hermano no reza seriamente. En espíritu de odio no se puede rezar, en espíritu de indiferencia no se puede rezar. La oración solamente se da en espíritu de amor. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima regresó al santuario en Portugal el 19 de enero, después de acoger a miles de chilenos que se consagraron a su Inmaculado Corazón, recibieron el mensaje de conversión y fe y pidieron su mediación en sus necesidades personales. La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, del PP, por un presunto delito de prevaricación con el agravante de discriminación al permitir el derribo de la Cruz de Aguilar de la Frontera. La organización de juristas acusa a Del Pozo, así como a la delegada territorial de la Consejería en Córdoba, Cristina Casanueva, de autorizar la demolición de la Cruz de Aguilar de la Frontera sin contrastar los argumentos dados por el ayuntamiento. La querella llega el día que se cumple un año del derribo del monumento por parte del ayuntamiento de Aguilar. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que todo el proceso de derribo está plagado de irregularidades. Afirma que la Junta de Andalucía, además de permitir el derribo pese a la ausencia del informe preceptivo, aseguró que la cruz carecía de valor, algo que supone un grave ataque a los sentimientos religiosos de los cristianos. Castellanos anuncia que desde Abogados Cristianos hemos iniciado también los trámites administrativos para solicitar la nulidad del acto por el que se aprobó el derribo de la cruz y por tanto exigimos su reposición o la de una cruz de similares características en el mismo emplazamiento. Castellanos destaca que cada vez que se derribe una cruz, Abogados Cristianos llevará al responsable ante la justicia y anuncia que no pararemos hasta reponer todas las cruces que se tiren. Rezar frente a una clínica abortista está genial. Con este mensaje, la Asociación Católica de Propagandistas ha dado comienzo este martes a su primera campaña Cancelados. Cancelados es una iniciativa de esta asociación católica que pretende dar voz a la gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común. La mañana de este martes 18 de enero, 260 marquesinas repartidas por 33 ciudades de España han amanecido con el mensaje a favor de rezar en clínicas abortistas con una advertencia. Podrían ser cancelados por la inminente reforma de la ley del aborto y que prevé hasta 1 año de cárcel para todos los que recen de forma pacífica ante las clínicas abortivas.
Esta es la primera acción de una campaña que pretende defender a los más vulnerables según su manifiesto y surge siguiendo las conclusiones del 23º Congreso Católicos y Vida Pública, celebrado el pasado mes de noviembre en torno a la corrección política y las libertades en peligro. Las marquesinas recuerdan que en España se producen cerca de 100.000 abortos quirúrgicos cada año y que el delito de los que rezan frente a los abortorios es querer salvar alguna de estas vidas. En la página web de la iniciativa se pondrá a disposición del público las entrevistas a especialistas, materiales didácticos y un manual para comprender y resistir la cultura de la cancelación escrito por Jorge Soleil. Junto con la de Jesús Poveda ya se encuentran disponibles otras conversaciones con referentes culturales víctimas de la cancelación de la cultura woke, como el profesor de biología perseguido por decir que hay dos sexos, Jesús Barrón, o el historiador José Luis Orella. La campaña de las marquesinas cuenta además con un primer código QR que difunde el mensaje del doctor Provida Jesús Poveda bajo el título #NiñosCancelados. Su defensa de la vida durante décadas le ha llevado a ser detenido en más de 20 ocasiones y la organización le presenta como una de las posiciones silenciadas por la corrección política, la cultura de la cancelación y la represión de las libertades, a la que dan voz en Cancelados. El psiquiatra y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid cuenta cómo fue detenido en la clínica Dator cuando uno de los policías le preguntó por qué se dedicaba a la defensa de la vida. Es un tema de conciencia, le respondió. El activismo pro vida de Poveda comenzó en el Hospital La Paz en Madrid durante un rotatorio de ginecología. El jefe de servicio me dijo que tenía que hacer un legrado de un aborto espontáneo. Consiste en recomponer todos los restos embrionarios: piernas, brazos, abdomen, tórax, cabeza. El embrión tenía 12 semanas y se veía perfectamente. Mientras, en el Congreso de los Diputados se estaba discutiendo el derecho a la vida y desde ese momento tomé la decisión de dar voz a los que no tienen voz. Tras décadas en la causa provida, no duda en afirmar que ante una situación crítica como es una madre planteándose el aborto, la solución es precisamente ofrecer soluciones. No le tienes que reprochar, sino abrirle una ventana totalmente distinta al aborto que se abre cuando le preguntas ¿qué necesitas para no abortar? Medjugorje, la película. El documental de Jesús García y Borja Martínez Echevarría sobre el fenómeno de Medjugorje se estrenó en 2021 y atrajo a más de 44.000 espectadores en los cines españoles entre ola y ola de coronavirus. Ahora compite con otros documentales como España, la primera globalización, por un premio de gran prestigio en el cine español, la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en su categoría de Mejor Documental. Estar oficialmente nominado a estos premios ya es un reconocimiento. Son los premios más antiguos del cine español. Se entregan desde hace 77 años y los concede el prestigioso Círculo de Escritores Cinematográficos, CEC, fundado en 1945 para difundir las diversas facetas del cine desde la independencia política e ideológica. Entre los nominados para distintas categorías de esta edición se leen nombres del máximo nivel del séptimo arte en España: Itziar Bollaín, Fernando León de Aranoa, Pedro Almodóvar, Javier Bardem o Blanca Portillo. Entre ellos ahora se ha colado Medjugorje. En la categoría de documental, Medjugorje compite con Quien lo impide, de Jonás Trueba, España, la primera globalización, de José Luis López Linares, y 100 días con la Tata, de Miguel Ángel Muñoz. La gala con el fallo y la lectura de los ganadores tienen lugar el próximo 7 de febrero. El documental sobre Medjugorje empezó a rodarse en verano de 2019. La pandemia y el confinamiento estricto limitaron muchas opciones. Pese a eso, la película ofrece 2 horas de investigación y testimonios sobre Medjugorje y las personas cuyas vidas se han visto espiritualmente tocadas allí. Con 44.600 espectadores, recaudó casi 286.000 euros en taquilla, superando 3 rasgos que afrontaba. Era una pequeña producción independiente, era un documental y trata sobre la Virgen María y en un lugar lejos de España. Fuera de España, Medjugorje se ha estrenado en Miami, 5 semanas en cartel, en Uruguay, 8 semanas, y en 2022 se irá estrenando en distintos países del continente americano. La diócesis de Astorga informó que el pasado martes falleció a los 98 años Monseñor Eloy Tato Losada, el último obispo vivo que quedaba y que había participado en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. El deceso de quien también fue obispo emérito de Magangué, Colombia, ocurrió el martes 18 de enero a las 9:30 de la noche en el hospital de Obarco,
donde había estado internado. Su cuerpo será sepultado en el cementerio de su localidad natal, de Villadequinta. Con Don Elio se nos ha ido el último obispo vivo que quedaba y que había participado en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Con él se nos ha ido un hombre de Dios, un hombre de fe profunda, caritativo, alegre y pacífico, generoso y pobre que no se reservó nada para sí, afirmó la diócesis. El Concilio Vaticano II fue el evento eclesial y mundial más importante del siglo XX. Lo impulsó el Papa San Juan XXIII para buscar el ayornamiento, es decir, la actualización de la Iglesia, para acercarla al mundo actual. Comenzó en 1962 y se dividió en 4 etapas. Participaron alrededor de 2000 padres conciliares de todo el mundo. Eloy Tato Losada nació en Villadequinta, Orense, el 6 de septiembre de 1923, siendo el menor de 5 hermanos. Estudió en el seminario de Astorga y fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1946, con solo 22 años de edad. El 8 de octubre de 1952 se incorporó al Seminario de Misiones en Burgos y al año siguiente se consagró definitivamente al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Fue enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge en Colombia y se le nombró profesor en el Seminario Mayor del Vicariato. En 1956 fue nombrado rector y profesor de Teología del Seminario Mayor y cuasi párroco de San Benito Abad. Atendía también al Instituto Femenino de Damas Catequistas. El 3 de mayo de 1960, cuando tenía solo 36 años, fue designado vicario apostólico de San Jorge, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo. Su consagración episcopal se celebró en la Catedral de Astorga el 25 de julio de 1960. El 25 de abril de 1969 fue designado primer obispo de Magangué, diócesis a la que sirvió durante más de 25 años hasta el 31 de mayo de 1994, cuando renunció por motivos de salud. Se retiró entonces a la pequeña aldea de Villadequinta, donde siguió apoyando la acción pastoral de la zona con la generosidad, alegría y paz que siempre destiló, indica la nota de la diócesis de Astorga. El Papa Francisco invitó este 19 de enero a rezar una oración a San José, Padre en la ternura, para tener el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación y experimentar el perdón de Dios para recomenzar siempre. La oración fue propuesta por el Santo Padre durante la catequesis de la Audiencia General de este miércoles, que se llevó a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano, alentando a realizar una revolución de la ternura según sus propias palabras. La verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Dios perdona siempre, tengan esto en la cabeza y el corazón. Dios perdona siempre, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre, señaló el Papa. En esta línea, el Santo Padre invitó a realizar una revolución de la ternura, porque sin ella corremos el riesgo de permanecer presos en una justicia que no permite levantarnos fácilmente y que confunde la redención con el castigo. Esta fue la oración propuesta por el Papa Francisco. San José, Padre en la ternura, enséñanos a aceptar ser amados precisamente en lo que en nosotros es más débil. Haz que no pongamos ningún impedimento entre nuestra pobreza y la grandeza del amor de Dios. Suscita en nosotros el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación, para ser perdonados y también capaces de amar con ternura a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en su pobreza. Sé cercano a aquellos que se han equivocado y por esto pagan un precio. Ayúdales a encontrar, junto a la justicia, también la ternura para poder volver a empezar, y enséñales que la primera forma de volver a empezar es pedir perdón sinceramente para sentir la caricia del Padre. Amén. Al finalizar la audiencia general de este miércoles 19 de enero, el Papa Francisco saludó y bendijo a unos padres bolivianos que perdieron a 2 hijas recientemente en un accidente automovilístico en Roma. El breve y conmovedor encuentro del Santo Padre con Luis Flores y su esposa ocurrió en el aula Pablo VI del Vaticano. El domingo 19 de diciembre fallecieron sus 2 hijas, Lorena y Antonella, en un accidente automovilístico en Roma. Según informó la prensa local, el choque del vehículo en el que iban las 2 jóvenes ocurrió en la madrugada del domingo 19 de diciembre en el barrio romano de Centoncello. La policía local y los bomberos relataron que el coche se estrelló contra un árbol y que los socorristas tuvieron que intervenir para sacar los cuerpos sin vida de las 2 jóvenes. Previamente, los vecinos han realizado varias denuncias de la calle donde ocurrió el accidente, vía Cilicia, porque los coches circulan a una velocidad mayor de los límites de velocidad. En septiembre de 2018, un motociclista se estrelló contra otro árbol y perdió también la vida. El accidente mortal de estas 2 jóvenes
bolivianas provocó muchos comentarios en las redes sociales. El primero en dar la noticia fue su padre, Luis Flores, quien escribió: "La familia Flores Chévez está de luto. Antonella y Lorena han dejado trágicamente de existir. Que en paz descansen mis divinas hijas". Antonella, de 23 años, estudió Economía en la Universidad de La Sapienza, en Roma, y su hermana Lorena, de 19 años, estaba también estudiando Economía en la misma universidad. El padre dijo que a pesar del dolor quiere que sus hijas den ejemplo, porque es una tragedia no solo para mi familia, sino para todo el barrio y toda la gente de Sudamérica que vive en este país. La carretera en la que perdieron la vida mis dos ángeles es muy peligrosa. Hay baches, la iluminación es deficiente y la señalización es inadecuada, y no descarto que la calle estuviera helada, indicó. En su catequesis sobre San José como Padre de la Ternura, el Papa Francisco, en el ámbito de su audiencia general del tercer miércoles de enero, recordó que aunque los evangelios no dan detalles del modo en que ejerció su paternidad, podemos intuir, dijo, que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. El Papa destacó que el Señor usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. De ahí que haya manifestado: es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. Además, Francisco recordó que en la parábola del Padre Misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás, agregó. Por otra parte, el Santo Padre aludió a su carta apostólica Patris Corde, en la que reflexiona precisamente sobre este aspecto de la personalidad de San José. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Mientras, al afirmar que muchas parábolas tienen como protagonista la figura de un padre, el pontífice dijo que de entre las más famosas está la del Padre Misericordioso, que relata el evangelista Lucas, parábola en la que se subraya, además de la experiencia del pecado y del perdón, la forma en la que el perdón alcanza a la persona que se equivocó. La ternura es algo más grande que la lógica del mundo. Es una forma inesperada de hacer justicia. Por eso no debemos olvidar nunca que Dios no se asusta de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que se asusta por el cierre de nuestro corazón, de nuestra falta de fe en su amor. Por esta razón, el obispo de Roma dijo a los fieles y peregrinos que se dieron cita en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano que hay una gran ternura en la experiencia del amor de Dios, y añadió lo bonito que es pensar que el primero que transmite a Jesús esta realidad haya sido precisamente José. De hecho, las cosas de Dios nos alcanzan siempre a través de la mediación de experiencias humanas. Entonces, prosiguió el Papa, podemos preguntarnos si nosotros mismos experimentamos esta ternura y si a su vez nos convertimos en testigos de ella, y afirmó que la ternura no es, en primer lugar, una cuestión emotiva o sentimental, sino la experiencia de sentirse amados y acogidos en nuestra pobreza y miseria, y por lo tanto un sabernos transformados por el amor de Dios. Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestra debilidad redimida, explicó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.